Bueno, ya viendo las 4 participaciones, voy a subir precisamente a los panelistas para empezar con la ronda de preguntas, para poder, pues ahora sí que tratar de hacer una participación un poquito más dinámica con algunas preguntas que tenemos aquí. Pues bueno, aquí tenemos precisamente algunas preguntas que son referente precisamente al tema, ¿no? Para el doctor Alberto, nos gustaría hacerle una pregunta. ¿Usted cree, o bueno, desde el marco legal, el aborto terapéutico desaparecerá de los códigos penales en algún momento? ¿Y a qué se refiere en este término de abortos terapéuticos? Bueno, el aborto terapéutico no está considerado en los códigos penales, puesto que es terapéutico, o sea, tiene una indicación médica. Y eso se refiere a cuando se extrae el producto de un embarazo porque hay un riesgo de muerte de la madre muy inminente. Entonces, tiene esa indicación. Aunque también en algunos lugares se considera terapéutico cuando se sabe que el embarazo viene con malformaciones congénitas y también se puede considerar terapéutico y no estaría penalizado. Ok, entonces, bueno, aquí tenemos precisamente una pregunta para usted, doctor. La voy a proyectar aquí en la pantalla de un humano, de una persona. ¿En qué momento, digamos, si es ya cuando nace o desde que está, pues bueno, gestándose, ¿no? Ok. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo considero que los derechos humanos comienzan desde el momento de la concepción y hasta el fin del embarazo. Pero para sustentar el aborto legal, cuando la mujer no tiene ninguna indicación terapéutica, lo que la ley quiso considerar en cuanto a los derechos humanos es lo que se considera la muerte legal. La muerte legal es cuando una persona tiene cuando ya cerebralmente están muertos, o sea, cuando hay muerte cerebral, ya la persona no tiene ninguna, ya no se considera persona y por lo tanto, pues se puede hacer donación de órganos o desconectar a alguien de una máquina. Entonces, equiparando esto a lo que es el embarazo, el Código Penal de México, de la Ciudad de México, considera que antes de las 4 semanas no existe la conexión cerebral y por lo tanto ellos piensan o dicen que es como si no existiera todavía como individuo. Y si no estoy equivocado, en Oaxaca es a las 12 semanas. Por eso así lo justifican, pero obviamente los derechos humanos empiezan desde el momento de la concepción. Ok, muchísimas gracias, doctor. Médicamente hablando, y esto pregunta precisamente hacia la doctora Raquel, ¿en qué momento podríamos considerar que ya hay un ser humano en el momento de la concepción, pues, o durante todo el embarazo, que ya se puede considerar ser humano? Ser humano es desde el momento en que se une el óvulo con el espermatozoide. Desde ese momento ya es un ser humano que tiene toda su genética, que tiene todo lo que va a ser un ser humano, su cuerpo ya está allí, es el código genético allí, y en la unión del óvulo con el espermatozoide. Muy bien, doctora, sí, excelente. Yo creo que esta parte queda como clara de que en el momento, digo, es ser humano, en el momento de que 2 personas, pues bueno, conciben una nueva vida y en ese momento, pues es
¿qué es lo que va a dar como resultado? Pues es un ser humano, ¿no? A final de cuentas, en ese momento ya hay vida y, pues, aunque son células que están reproduciéndose, entendemos que es un ser humano en potencia. No, ya es ser humano, que si se sigue desarrollando, no sé, pues con más razón, ¿verdad? Va a ir completándose todo lo que es el ser humano. Ok, muchísimas gracias, doctora. Para Marce Cepeda, ya nos contaste tú qué es todo lo que es las complicaciones, cómo aparece precisamente el síndrome del aborto, pero pues bueno, yo creo que más de uno de los que estamos aquí conectados conocemos o sabemos de personas que han llegado a tomar esta decisión, ¿no? Que si bien yo creo que no ha sido nada, para algunas personas podemos decir que no es fácil tomar esta decisión y llegar hasta este momento, y para otras, pues bueno, realmente creo que lo hacen con el desconocimiento de no saber qué es lo que está haciendo. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué hacer o a dónde recurrir una vez que ya tomé la decisión de abortar o que ya aborté? ¿A dónde recurrir? ¿Qué hacer si yo me doy cuenta que estoy pasando precisamente por estas fases y estoy presentando digamos, estos síntomas de síndrome posaborto? Pues lo ideal es tomarla en este momento, ¿no? Para que, como decía la socióloga, no es que yo vaya a decidir por ti qué es lo que vas a hacer, sino pasar de la libertad, pasar del libertinaje a la libertad, es decir, darte a conocer las verdaderas consecuencias del acto que vas a tomar. Como decía la doctora Raquel, o sea, desde el momento de la concepción no hay una persona potencial, hay una persona real, que está en su estado gestacional, y ninguno de nosotros hemos brincado esta etapa, así como nosotros no nos parecíamos desde que éramos un recién nacido a que tenemos ahora 50 años, no nos parecemos físicamente, pues tampoco tendríamos por qué parecernos en nuestro estado gestacional. Entonces, todos estos elementos hay que darlos a conocer a esta mamá que está pensando en abortar y darle pues a conocer las consecuencias. Ese para mí sería el punto óptimo. Bueno, el óptimo sería, como dice la socióloga, pues tener familias fuertes, familias que educáramos en valores, familias que eduquemos en la sexualidad. Y estoy hablando de sexualidad, no de genitalidad. Porque aquí también tenemos una ruptura, ¿no? Cuál es mi valor como persona, cuál es mi realidad, como decía la socióloga, y me encantó, no tenemos cuerpo, yo te puedo prestar mis zapatos y mi carro, pero no te puedo prestar mi cuerpo, y ahora los chavos actúan así, ¿no? Te presto mi cuerpo en lo que disfrutamos 5 minutos de genitalidad, y no asumimos las consecuencias de tanto biológicas como físicas y espirituales. Entonces, para mí, bueno, lo ideal sería tener familias sanas, y vemos en las personas que abortan que tienen una grave disfunción familiar, etcétera. Bueno, cuando ya tenemos a una persona que ha sufrido este aborto, pues la verdad es que muchas de ellas, como veíamos dentro de las consecuencias, muchas de ellas sufren muchos procesos, ¿no? Y ya veíamos cuáles son las causas. Pues toda esta ansiedad, toda esta depresión, incluso llegar al extremo de tener ideas o intentos suicidas, pues nos hablan de esta ruptura interior. Y yo lo puedo apreciar, ¿no? Hay personas que pueden tener alguna idea de que esto pudiera haber ocurrido por nuestros valores religiosos o familiares, ¿no? Incluso hay personas que dicen, no, yo estaba segurísima que quería abortar, a mí todo me decía que sí, es más, yo estaba completamente segura de que lo quería hacer, y a pesar de, pues sufren este síndrome posaborto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues acudir a instancias, y para esto yo te ofrezco nuestra institución, el Retiro del Viñedo de Raquel, el Grupo Apostólico de Voces por la Vida,
porque nos estamos preparando para dar acompañamiento a todas estas personas que están en situación de pérdidas gestacionales. Y no estoy hablando solamente de mamás que han decidido acabar con la vida de sus hijos, sino también para mamás que han tenido pérdidas espontáneas. Muchísimas gracias, Marce. Sí, justamente eso, ¿no? El saber a dónde recurrir. Uno, mientras estás en el proceso de que tienes dudas, de que no sabes, porque, pues, bueno, contemplando precisamente las estadísticas que maneja Marce de la cantidad de incidencias que hay, es en una edad temprana, pues son jóvenes de edad de prepa que generalmente recurren a esta decisión, ¿no? Entonces, pues creo que es importante saber, si tengo dudas, pues sí, por algunas decisiones irresponsables, podríamos decir, o mal uso de mi sexualidad, pues bueno, llego a quedar embarazada, ¿a dónde voy? Y si llego a tomar esta decisión, ¿a dónde puedo recurrir precisamente como para tener este apoyo, ¿no? Propiamente. Muchísimas gracias, Marce. Bueno, yo creo que aquí hay una pregunta que me gustaría compartir, que nos contestaras tú, Marce, que es justamente hacia la sociología, ¿no? Que dicen, ¿pueden ser consideradas las pérdidas económicas en una sociedad como consecuencia del aborto? Es decir, hay digamos, una corriente que plantea que el aborto pues es un negocio y por lo tanto por eso es que se está buscando como implementar con la intención también de fomentar, aumentar ganancias, ¿no? Bueno, tienes toda la razón. La industria del aborto es una industria que genera más ganancias incluso que el narcotráfico. O sea, nada más para que nos demos así una idea de los miles de millones de pesos que esto involucra. Pero yo me iría a un poquito más, a antecedentes, ¿no? Vemos por ahí el informe Kissinger, todos ustedes lo pueden descargar del internet. Es un informe que se hizo por ahí de los 70s, sale a la luz pública como en el año del 89, y ¿de qué hablaba? De que todos los países emergentes, entre ellos México, estábamos creciendo, nuestra población estaba creciendo a un ritmo que a los países del primer mundo no les favorecía, porque en el criterio de ellos nos estábamos consumiendo los recursos que deberían de ser para estos países. En el caso de México, por ejemplo, ya en los 80s, México se estaba vislumbrando como una potencia, porque además de la cantidad de población, que habría que recordar que por cada persona que nace se generan 20 nuevos empleos, y estas personas que nacemos, pues tenemos motivamos el desarrollo económico de nuestros países. Estados Unidos nos empezó a ver como un riesgo, y entonces en este informe Kissinger habla claramente de que se debe buscar reducir la población de todos estos países emergentes, primero para que no seamos una amenaza para estos países de primer mundo, y segundo, que no consumamos los recursos naturales que ellos se asignan a ellos, no como propiedad de nuestros países. Entonces, y ustedes los pueden descargar, y entonces a raíz de esto empiezan a salir políticas de reducción de la población, y ya vemos desde los 70s, pues todos estos eslogans de que la familia pequeña vive mejor, de que pues tenemos los ninis, por ejemplo, en España, ¿no? O los didis, los ingresos, no niños, las parejas dinky que le llaman. Vemos muchas consecuencias por la apertura de estos pensamientos antinatalistas, por ejemplo, el invierno poblacional que está viviendo Europa, pero México para ellos ahorita pues está en la mira, ¿no? Porque México, pues como veíamos, estábamos ya dirigiéndonos a ser una potencia, y aquí habría que recordar que México en robótica tiene el número 1 a nivel mundial, cosa que parece ser que causa envidia para otros países. Entonces, para mí estas políticas reduccionistas pues tienen estos fundamentos, y obvio, pues si yo en el camino de reducir la población genero grandes ganancias, pues qué mejor. Y el objetivo es incidir sobre los jóvenes. ¿Cómo hago yo para reducir la natalidad? Pues ya no lo mencionaba la socióloga.
rompemos la familia, que es la que le da pilar a un ser humano para que se desarrolle y madure, no solamente en la parte física, sino también emocional. Y una persona que está rota, pues no podrá ser soporte para tu próxima generación, pues como nos decía la socióloga, no hay compromiso, no, yo no tengo un espíritu de ofrecerme para que mis hijos salgan adelante, sino que estoy pensando egoístamente nada más en mí. Después, pues favorecer políticas, ¿no? Para los chavos, hacerlos hedonistas, consumidores, no personas que tengan juicio crítico. Entonces me abro al consumismo, al alcohol, las drogas, como dice, al placer por el placer, al sexo por placer, y entonces todo eso nos va destruyendo, ¿no? Y está dentro de esta política de muerte, y que sí, pues sí, las ganancias económicas es un buen estimulante para continuarlas, pero no creo que sea precisamente el objetivo más importante, sino el de reducir la población. Y aquí yo encuentro la respuesta para una mentalidad anticonceptiva, el uso de anticonceptivos, el uso del aborto, la ideología de género y todas estas cosas que están verdaderamente deconstruyendo, porque no están destruyendo, sino modificando la realidad que por millones de años hemos tenido el ser humano, ¿no? Vemos imágenes desde la prehistoria, una familia cómo se construye, madre, padre, hijos, la familia nuclear, pero también la familia extensa, y ahora se está rompiendo todo eso. Por ahí un joven me llamaba mucho la atención y decía, oye, es que tenemos un alto índice de suicidios en adolescentes, claro, porque esto de lo que nos mencionaba la socióloga, que es importantísimo, que somos seres sociales, se está rompiendo y se está desvinculando, porque estar comunicados no es que estemos dialogando. Yo te puedo hablar o aparentemente creer que te hablo porque me estoy comunicando contigo, pero socialmente, biológicamente, comunicarme contigo es verte a los ojos, sentirte, hablarte, escucharte. Cuando esto se pierde, entramos en depresión, no solamente los jóvenes, también los adultos. Y pues es un efecto que estamos viendo ahorita, sí. Muchísimas gracias, Marce. Marce Baltasar, ¿nos puedes completar precisamente una duda que tenemos aquí, que si el aborto tiene que ver con la ideología de género? Bueno, pues como les mostraba, bueno, esa es la razón por la cual les mostraba el video, era como adelantándonos a esta pregunta que podía surgir. Sí, efectivamente, el aborto tiene una relación muy estrecha y muy grande con esta parte de ideología de género, y aquí sucede algo muy interesante. Primero, se nos propone ir prolongando la maternidad, es decir, ir prolongando que cada vez seamos mayores, y una forma o un método para prolongar la llegada de esta maternidad es ya sea a través de los métodos anticonceptivos o bien a través de la práctica del aborto. Pero una vez que yo ya me relacioné profesionalmente, que ya logré, explorar todas estas partes de mi libertad, ya me relacioné, ya me desarrollé de manera personal, entonces ahora lo que yo voy a hacer es exigir como un derecho el ejercer esa maternidad, cuando la maternidad en realidad es un don, ¿sí? Es un don de vida, y entonces es como decir, bueno, quiero ser mamá o quiero ejercer mi maternidad o mi paternidad, pero hasta el momento en el que yo decida. Entonces, en este sentido, la ideología de género tiene una relación muy estrecha, porque recordemos, la ideología de género no es solamente aceptar que existen, creo que ahorita van en 15 o no sé en cuántos géneros van ya. No es solamente aceptar esta diversidad de géneros, sino que la ideología de género es algo más, ¿sí? La ideología de género es realmente que las personas perdamos esta identidad. Entonces, al perder esta identidad como mujeres y como hombres, también perdemos esta identidad del ejercicio de nuestra maternidad y de nuestra paternidad, ¿sí? Como eso, las mujeres ejerciendo mi feminidad y por lo tanto mi maternidad, y los varones ejerciendo su masculinidad y por lo tanto su paternidad, ¿sí? Y cómo en el encuentro de estas dos personas, pues se gesta una vida
¿sí? Entonces, ese es otro de los asuntos que tienen que ver con la ideología de género. Y qué importante esto que nos comentas, Marce, justamente es cómo, digamos, la misma corriente, al no ser conscientes de todo esto, pues bueno, se va envolviendo y es justamente eso, ¿no? Digo, en temas ya más, digo, políticos sociales, es el tema de la globalización, el hacernos parte de una masa como para tener un mayor control, ¿no? Propiamente. Pues muchísimas gracias. Esta sería una pregunta para la doctora Raquel. ¿Qué otros órganos llegan a afectar el uso desmedido de los fármacos anticonceptivos? Además de digamos, propiamente lo que es, bueno, va enfocado, los anticonceptivos van enfocados precisamente hacia pues, la salud reproductiva. ¿Qué otros órganos se pueden llegar a afectar, doctora? Bueno, que digamos efectos en otros órganos, pues pueden no ser aparentes, porque pues, los que toman anticonceptivos, pues están, más bien dicho, quienes los recetan o los toman, pues hay diferentes anticonceptivos que supuestamente al suspenderlos pues, se restablece todo. Entonces, pues cuando toman como los anticonceptivos, pues alteran el ciclo menstrual, el funcionamiento de los ovarios también los pueden alterar. Y esto mucho depende del tiempo de toma, el tiempo que duren con los anticonceptivos o incluso del uso de los anticonceptivos que tengan recetados o que ellos compraron en la farmacia o que ellas. Bueno, porque también se supone que debería un anticonceptivo para hombres, pero pues eso no es usual. Y de los anticonceptivos, pues sí me estoy refiriendo básicamente pues a los que son tomados, a los que son, también incluso hay pellets que se inyectan, digamos, como subcutáneos, con hormonas, también los métodos locales, por ejemplo, el uso del preservativo, el condón femenino, los medicamentos espermicidas. O sea que hay una amplia variedad que aparentemente puede no afectar, pero pues eso depende también del tiempo y del ciclo, los ciclos prolongados que lo tomen. Es correcto. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Alberto, me gustaría hacerle una pregunta en cuanto al ámbito legal, ¿no? O sea, ya vimos precisamente, digo, médicamente hablando y legalmente hablando, en qué momento tiene derechos precisamente el feto. Y mi pregunta sería, ¿sería legal legalizar el aborto? Ok, miren, es perfectamente legal legalizar el aborto. La ley depende de los congresos de los estados, ya sea en el ámbito estatal o en el ámbito federal. Entonces, toda ley que permita hacer algo, pues va a ser legal. Y tan es así que vemos que hay países donde todo el ámbito territorial se permite el aborto, como en Estados Unidos o en muchos países europeos. Aquí en México, de hecho, pues como ya comenté antes, en la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca está permitido sin ningún problema, siempre y cuando pues reúna los requisitos de lo que dice la ley, ¿no? De quiénes sí pueden y bajo qué circunstancias, pero sí es legal. Ok, pensando, por ejemplo, en esta parte de que, bueno, como tal, ¿se podría tipificar el aborto como asesinato? Bueno, de hecho, el aborto es un asesinato, cuando no se hace bajo la regulación de la ley y tiene castigo. Pero si se hace bajo una ley que lo protege, pues sí sigue siendo un asesinato, pero no tiene ninguna pena. Ok, muy bien. Y eso, bueno, pues hablando precisamente desde el ámbito legal, no quiere decir que deje de ser asesinato,
¿no? O sea, dejas de ser asesinato, pero nada más está regulado, digamos, ¿no? Sí, sí, pero lo importante es que la persona no va a tener ninguna condena o ninguna Consecuencia multa legal. ni nada. Ajá, es correcto. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Al contrario. Bien, aquí también, bueno, uno de los chicos, bueno, cabe mencionar que seguimos aquí teniendo participación de los alumnos y aquí un alumno nos hace una pregunta, ¿las pastillas anticonceptivas son abortivas? Doctora Raquel, ¿qué nos podría decir? Pues desde el momento, bueno, que no se dan porque sí hay hormonas que son anticonceptivas y también pueden provocar un aborto, pero se supone que cuando un médico o médica receta un anticonceptivo, está tratando de buscar que haya el menor daño posible a su sistema reproductivo o a su persona. Ok, pero podríamos decir, ¿son abortivos las pastillas anticonceptivas? Digo, Sí porque, por hay ejemplo, algunas que se toman como abortivos. Ok, muchas gracias, doctora. Justamente, bueno, lo que comentaba anteriormente, el matrimonio de Hilda y César, comentaban que ellos habían elegido precisamente el método Billings porque era una forma natural y también este hecho de no meter algún químico o algún medicamento que afectara precisamente propiamente la salud física y bueno, y la salud emocional y de pareja que deben de tener también, ¿no? Que por eso ellos habían decidido precisamente el método Billings. Y yo creo que también esta pregunta iría enfocada precisamente hacia eso. Probablemente en algunos momentos todos los anticonceptivos pueden llegar a provocar microabortos o a limitar precisamente la concepción o la implantación, porque la concepción no la quitan, sino más bien es la implantación, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que también, y es algo que estuvimos platicando a lo largo de todo esta formación con los chicos de servicio social, que el cuerpo es histórico, ¿no? Y todo lo que tú le metas al cuerpo, tarde o temprano te va a pasar factura, ¿no? Y ahí precisamente iría como estas implicaciones, ¿no? Del estar tomando anticonceptivos o el estar tomando cualquier producto que daña a tu cuerpo, tarde o temprano va a haber alguna consecuencia directa, ¿no? Una consecuencia, como bien lo decía, creo que fue Marce Cepeda, que hay muchas parejas que tienen muchas dificultades para poder concebir un bebé, y que, bueno, pues esto también es consecuencia del uso desmedido de los anticonceptivos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues este es parte de todo esto. Y bueno, aquí precisamente tenemos una pregunta por parte de Hilda, que estuvo con nosotros, que dice, ¿a dónde puedo derivar a una mujer que tuvo un aborto espontáneo? Porque a veces esto es una situación que casi no se habla, pero que las estadísticas de mujeres que pierden bebés en el primer trimestre, pues es alta, ¿no? Pero casi nunca lo comentamos y no visibilizamos este dolor y este proceso por el que pasan estas mujeres, ¿no? Entonces, ¿a dónde podríamos referir a estas mujeres que tuvieron un aborto espontáneo? Porque es diferente la conciencia de una mujer que sufrió un aborto espontáneo a una mujer con un aborto provocado, ¿no? Bueno, yo quisiera, si no tiene inconveniente la doctora, adelante, doctor. Yo quisiera comentar que el lugar a donde deben de derivar a una mujer que tiene un aborto espontáneo es a cualquier hospital del sector salud o donde tenga atención, ya sea del Seguro Social o del ISSSTE o de Pemex, y ahí la van a atender sin ningún impedimento legal. Ahí no debe de tener ningún problema, puesto que el aborto es espontáneo, ¿no? Doctora Raquel. Sí, no, pues yo quería decir que sí, que por supuesto
los médicos ginecobstetras particulares pues también la pueden atender. Incluso hay una parte de la ginecología endocrinológica que se toma en cuenta también ese aspecto de que cómo está, si está sano o no está el aparato reproductor o los demás órganos del cuerpo, y por lo tanto se estudian al hombre y la mujer. Y también está la subespecialidad en biología de la reproducción. Okay, muchísimas gracias, doctora. Marce Cepeda, ¿a dónde podríamos referir? También sería bueno que estas mujeres que perdieron un bebé puedan ir también al retiro del viñedo de Raquel. ¿Sería sanador? Sí, claro que sí. De hecho, si me permites compartirte la pantalla, me gustaría mostrarte el póster de un retiro que vamos a tener ahorita en el mes de agosto para personas, porque habría que recordar que el síndrome posaborto lo padece no solamente la mujer que abortó, también cualquier persona que haya estado implicado en el aborto, la pareja, la mamá, el familiar, el médico, la enfermera. Todas las personas que han participado en un aborto en una medida o en otra pueden padecer este síndrome. Entonces, pues hacerles la invitación a participar en este retiro. Si me permites compartir la pantalla para claro, ponerles el póster. Marce, justamente esa era mi pregunta. ¿Un hombre puede sufrir síndrome posaborto? Sí, o sea, por supuesto que sí. Sí, así es correcto, sí. Y puede ir también este retiro como tal, ¿es para hombres y mujeres o para puras mujeres o cómo lo dividen ustedes? No, el retiro es para cualquier persona que que haya pasado por un aborto, que lo reconozca así y que tenga deseos de sanar. Aquí tengo, bueno, aquí Freddy es un veterano ya del servicio social de ASGUVE, y bueno, pues aquí está haciendo otra pregunta más, Freddy. Pregunta, dice, ¿el uso de cualquier tipo de hormonas daña de manera mental las personalidades y emociones de las personas? ¿Podría llegar a presentarse algún daño psicológico o trastorno? El uso desmedido, digamos, de las hormonas en general. No sé si el doctor o la doctora Raquel, o propiamente sí, pues tú, Marce, como química, pudiera contestar esta pregunta, ¿no? ¿Qué tanto daña el uso de cualquier tipo de hormonas de manera mental o si daña la personalidad o las emociones? Quisiera decir que difícilmente dañaría mentalmente la hormona, tal vez y en mi experiencia personal yo no he visto que dañe mentalmente a nadie este tipo de tratamiento. Sí, así es. Yo creo que sí, actualmente pues siempre ha seguido habiendo investigaciones para que, entrecomillado, digamos, los anticonceptivos no ocasionen daño en la mujer, en su cuerpo. E incluso pues que al suspenderlos pueda reanudar su fertilidad. Ok, desde el tratamiento, digamos, la situación, o más bien desde la química, Marce, ¿cómo afecta el uso de hormonas o anticonceptivos al cuerpo? ¿Qué cambios hay? Las hormonas pueden llegar a provocar embolias, tromboembolias, pero es muy poco común. Yo quería decirles que pues sí es importante, entonces cuando se receta a una mujer un anticonceptivo, pues previamente una revisión de todos sus estados generales, sus órganos, ver si hay algún problema y ayudarle a resolverlo, o enviarla a médicos especialistas de cada área. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Marce, si querías comentar algo. Sí, yo lo que quería comentar es lo siguiente, que las hormonas, no solamente estamos hablando de las hormonas sexuales, no solamente actúan sobre el aparato reproductor, sino que tienen efectos sobre el cerebro, el aparato circulatorio, el cardíaco, etc.
bueno, no aparato, corazón. Entonces lo podemos apreciar muy fácilmente. Por ejemplo, en una mujer que no consume ningún tipo de anticonceptivos, su ciclo menstrual, es decir, la subida y bajada de ciertas hormonas, la predisponen a tener un estado anímico diferente. Es decir, a la preovulación siempre vemos una conducta, de hecho las mujeres lo percibimos, ¿no? Previo a la ovulación cambian nuestras emociones, nos volvemos más sensibles o más irritables. Y se ha observado cuando las mujeres consumen los anticonceptivos como anticonceptivos, porque yo tampoco no soy de la idea de satanizarlos, como bien dice la doctora Raquel, porque a veces se utiliza para estabilizar muchas funciones ginecológicas. Sí podemos apreciar, y hay estudios que corroboran que el uso de los anticonceptivos durante meses, incluso años, claro que cambian y modifican no solamente la parte física de la persona, sino también la parte psíquica y emocional. Y muchos jóvenes nos lo refieren así: oye, es que yo traigo un dolor de cabeza increíble. Las parejas de las personas que utilizan los anticonceptivos las ven así, constantemente estresadas, irritables, y se ha observado que es por esto, ¿no? Si nosotros hiciéramos un estudio o un análisis de una gráfica de esta variación hormonal cuando está uno sometido a los anticonceptivos, vemos que la línea es horizontal, es decir, se acabó este ciclo hormonal natural en una mujer, en el que unas hormonas ascienden, otras bajan, etcétera. Ahora ya no, por esta modificación artificial externa de químicos que se utilizan, ahora vemos estas gráficas que son completamente horizontales, son antinaturales. Entonces, claro que cambian modificaciones en el comportamiento de la persona. Ahora, hay estudios también científicos de personas que han abortado y que parte de sus consecuencias es que algunos de ellos, como yo les mostraba en las gráficas que vi, tienen trastornos psicológicos como la esquizofrenia, la bipolaridad, y todavía se ven más agudizados en personas que ya traían trastornos psicológicos previos al aborto. Vivi, yo creo que aquí acabas de mencionar una frase y una palabra que es como fundamental y que cambia y que le da sentido a todo, ¿no? Es antinatural. O sea, todo, a final de cuentas, como hace ratito estábamos comentando, todo lo que entra al cuerpo que no es natural, pues evidentemente va a tener una consecuencia, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, cuando hay deficiencia, pues como bien dices, puede llegar a regular, ¿no? Pero cuando hay cuando pues el ciclo es normal, pues puede llegar a variar y a cambiar precisamente. Entonces, yo creo que con esto justamente contestamos a la pregunta precisamente que teníamos aquí también de participante que dice el consumo de anticonceptivos si afecta de manera emocional, que fue justamente lo que nos acabas de comentar, Marce. Doctor, bueno, comparto esta última pregunta ya para ir cerrando, ya nos extendimos un poco del tiempo y pues bueno, esta pregunta que es de Adriana Gómez que dice, ¿por qué es considerado asesinato un aborto si se hace antes de que tenga vida médicamente? Pon entre paréntesis ahí Bueno, se considera asesinato porque dice el Código Penal que quien prive de la vida a otra persona se considera que comete un asesinato. Y entonces por eso en el aborto, después de las 12 semanas en Oaxaca y 14 semanas en el Distrito Federal, pues sería un asesinato porque ya se considera un ser viviente después de ese tiempo. Eso es desde el punto de vista estrictamente legal. Moralmente, pues la gente dice que es desde el momento de la concepción, pero yo hablo desde el punto de vista legal. Muy bien, doctor. ¿Marce? Ok, pues lo que dice el doctor, ¿no? Que es verdad, o sea, lo que es legal en mi concepto no necesariamente es correcto. Y fíjate que yo cuando damos cursos de formación en preparatorias, universidades, yo me encuentro muchísimo con esta pregunta
que hasta parece como contradictoria, ¿no? Porque el aborto es un asesinato si antes de las 12 semanas no hay vida. Entonces, mi pregunta es, si antes de la semana 12 no hay vida, ¿por qué te quieres hacer un aborto? Porque como que siento que es la manera de racionalizar y como de convencer que no va a pasar nada. Pero esta es una de las grandes mentiras que tenemos en la actualidad, ¿no? Si yo estoy aceptando un aborto, es porque yo sé que allá hay una vida. De otra manera, yo no me sometería a un proceso como un aborto en donde cualquier proceso médico quirúrgico, y espero que aquí los médicos no me dejen mentir, siempre está en riesgo la vida. Imagínate que en una de estas aspiraciones de las que nos comentaba la doctora Raquel, yo dañara la pared uterina. Una mujer con hemorragia pues tiene un gravísimo riesgo de morir. Entonces, ¿para qué someterme yo a un procedimiento cuando yo me voy a sacar una nada? O sea, nadie se somete a un procedimiento para sacarse una nada. Entonces, yo creo que es la manera como estamos nosotros racionalizando esto que pues trae consecuencias y mi punto, mi posición es biológica, ¿no? Entonces, para mí esta es la pregunta, a ver, chico o persona, la que te vayas a someter a un aborto, ¿por qué lo vas a hacer? Porque estoy antes de la semana 12. ¿12 semanas de qué? ¿No? Pues de hay un algo que no es un algo, no. ¿Es o no es? Desde el momento de la concepción está biológicamente determinado, ginecológicamente. Tú puedes ver cualquier manual de ginecología, de fisiología, y se define como el comienzo de la vida humana, el momento de la concepción, unión óvulo, óvulo espermatozoide. Entonces, aquí empieza ese conteo. Y no quererlo ver es porque nosotros queremos un poco negarnos a este hecho, quizás con la idea de que doliera menos o de abrirnos más fácilmente, pero es un hecho que no podemos negar, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, hecho, sería más... hace rato, hace un momento, cuando pregunté precisamente en qué momento iniciaba la vida, yo les dije, bueno, es un ser humano en potencia, y bueno, la mayoría me corrigió y dijo, no es en potencia, ya es un ser humano, ya está ahí, nada más está en crecimiento, ¿no? Entonces, exacto, en ese momento hay vida, y lo que comenta, y esto lo podemos complementar con lo que comentó también el doctor Alberto, es desde el momento de la concepción ya tiene derechos, esa semillita, esas celulitas que ya van creciendo, ya tiene derechos. O sea, ¿por qué? Porque ya se considera que hay vida, ¿no? Entonces, es como un poco contradictorio de cómo puede ser asesinato si no hay vida. Pues bueno, pues por eso es considerado asesinato, porque justamente porque hay vida, ¿no? Exacto, y entonces yo veo, perdón, por esta manipulación legal que se está dando, de hecho, como bien nos comentaba el doctor, por ejemplo, la Constitución defiende la vida humana desde el momento de la concepción, y en la norma oficial mexicana de la Ley de Salud, pues tuvimos que cambiar el término, porque si no íbamos a entrar en una contradicción jurídica. Y entonces se cambia el concepto de aborto, que sí es un asesinato y que está penalizado, por un concepto interrupción legal del embarazo, que no tiene ningún sustento, porque un embarazo no se puede interrumpir, puesto que tú no lo puedes reanudar. O se está vivo o se está muerto. Cualquier intermedio es querernos hacer los loquitos o querer un poco evadir la realidad para darle paso a este tipo de actos que destruyen. Y como yo mostraba en las gráficas, no solamente destruyen a la madre, destruyen al hijo, que es el primero que paga, ¿no? Y a todos los que rodean al aborto. Bueno, quisiera nada más, si me permiten, nada más quiero comentar que la ley es la ley. Yo no estoy hablando de lo que está bien o lo que está mal. Entonces la ley, pues es la ley. Eso sí. Es correcto, sí, no, y lo que justamente comentábamos, para la ley es considerado asesinato, nada más que, bueno, está permitido o está legalizado o no está legalizado, pero de que es asesinato, es un asesinato, sigue siendo, ¿no?
Pues muy bien, pues bueno, con esto vamos a ir cerrando ya nuestro foro, justamente, pues aquí, pues bueno, ya respetando un poquito, bueno, ya nos extendimos un poquito o mucho del tiempo que estábamos planeando, pero creo que era importante el acabar de ver precisamente y contestar todas estas preguntas, sobre todo porque es un tema que va a seguir causando como revuelo, va a seguir causando como dudas y va a seguir causando como esta constante cuestionantes de lo que pues queremos y podemos hacer, ¿no? Bueno, aquí precisamente voy a compartir este comentario que es justamente la continuación de lo que había comentado. Dice, pero antes de ese tiempo no tiene vida. Antes de las 12 semanas, ¿te refieres a las 12 semanas o antes de qué tiempo te refieres, Adriana? Dice, pero antes de ese tiempo no tiene vida y sabiendo que crecerá y que no tienes la sustentabilidad económica o ese tipo de cosas que tendrá carencias igualmente. ¿Qué le dirías, Marce Cepeda? Exactamente, que como yo comentaba en mi presentación, estamos anteponiendo las concepciones sociales, ¿no? Lo que nos están imponiendo, que una mujer joven con un hijo no va a salir adelante, que una mujer joven no va a tener la condición o la capacidad económica para salir adelante. Y yo te puedo decir que en estos momentos de crisis, pues las chavas, es obvio, ellas pues están muy conscientes de su realidad, que no son independientes económicamente pues sí, realmente las circunstancias pues no les son precisamente de todo favorecedoras, pero si echamos un vistazo al estudio que se hace de las jóvenes que han abortado y que por estas circunstancias externas deciden acabar con la vida de sus hijos, pues tarde que temprano nos van a alcanzar las realidades. ¿Y por qué lo hablo? Porque superar todos estos obstáculos, el económico, el personal, el familiar, son posibles, y yo lo he visto, ¿no? Pero superar que yo asesiné a mi hijo o que le favorecí la muerte es uno de los trastornos más difíciles de tratar. De hecho, está casi en la misma sintonía de los trastornos de estrés traumáticos que sufren las personas que han vivido guerras muy cruentas, como los combatientes de las guerras de Vietnam, y que son trastornos difíciles de superar. Y yo lo contesto como bióloga, porque los seres humanos no estamos hechos para asesinar a nuestros hijos. Yo no estoy hablando de que si es legal o no es legal, o si va a tener consecuencias físicas y voy a acabar en la cárcel. Yo estoy hablando de esas consecuencias emocionales que se van a dar independientemente de que yo ahorita las asuma, como dice ella, que tenga muchas razones para justificarlas, o que no tuviera ninguna, pero las circunstancias me aventaran a hacerlo, ¿no? Entonces, pues yo le comentaría a esta chica que todo tiene solución. Tenemos una gran capacidad. De ser humano nos caracterizamos por ser inteligentes, como ningún ser vivo lo es en este planeta, y que todas las circunstancias son capaces de superarlas, ¿no? Entonces estaríamos hablando ahora a lo mejor de una mamá joven en la que su proyecto de vida no se rompe, simplemente va a cambiar. Y yo ahí me encantaría presentarles muchos testimonios de chicas que dicen, es que el haber tenido a mi hijo no acabó con mi vida, al contrario, o sea, me convertí en una mamá tal vez soltera, tal vez estudiante, pedí que me echaran la mano, el apoyo familiar, no sé, ir buscando soluciones, pero caer en el terrible error de asesinar a tu hijo, yo creo que las consecuencias, tal como las mostré, pues son devastadoras, ¿no? No son insuperables, porque sí vemos que hay personas que pueden sanar, pero realmente yo no se lo recomendaría a nadie, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Marce, pues bueno, pues entonces vamos a ir ya terminando y cerrando precisamente nuestro tema, que yo creo que fue muy interesante y muy enriquecedor. Y yo creo que aquí comentan precisamente que una cosa es
pues las condiciones legales, otra las condiciones biológicas y otra propiamente ya las condiciones situacionales o circunstanciales en las cuales se presenta el embarazo, ¿no? Pero no puedes justificar el abortar o el tomar una decisión porque no tienes condiciones o circunstancias como para poder mantenerlo, pues, o sea, creo que ahí son dos cosas diferentes. Una cosa es la parte legal propiamente, otra cosa es la parte biológica del inicio de la vida y otra es, pues, la cuestión circunstancial. Pero en el momento en el que yo veo o me doy cuenta que puedo hacer algo, pues ahí yo creo que podemos de que hay la presencia de un ser humano, pues yo creo que es momento de actuar, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a subir aquí a la doctora Sotelo. Pues muchísimas gracias, gracias a todos. Ahora sí que cedo la palabra a la doctora Sotelo, que nos, bueno, pues ahora sí va a dar el cierre de esta sesión. Bien, pues no me queda más que agradecerles y pues pensar que todo lo que hagamos para el bien de la sociedad tiene que ser remunerado de una o de otra manera en nuestra vida. Repito, no me resta más que agradecerles esa generosidad y de haber aguantado hasta esta hora, pero era necesario. Esto va a quedar grabado en YouTube, ahí queda, nos lo puede accesar cualquier otra persona. Vamos a poder ir trascendiendo porque esto tiene que seguir. Tenemos que seguir haciendo valer la verdad, ante todo, aunque haya leyes que diríamos que se aprueben, tenemos que a veces analizar la licitud de ellas, ¿verdad? Y pues la conciencia de cada persona, el estilo de vida que escoja, pues va a ser su responsabilidad. Somos seres libres y vivir como seres humanos utilizando esas facultades. Muchísimas gracias, Marcela Cepeda, doctora Raquel Gutiérrez, al doctor José Alberto López Montes de Oca y a Pilar Leiva, a la doctora Judith Ortega, que no está, aquí está en este momento, pero muy sencillamente en su celular. También agradezco a Rica Vallecillo, a Natalia Romero, nuestra coordinadora cuando le tocó ahí la empresa del método. Pues muchas gracias, no me queda más que decir que cerramos estas jornadas de bioética, clausuramos estas jornadas de bioética siendo las 3 de la tarde con 07 personas. Y muchas gracias y un aplauso para todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Bueno, pues ahí ya están llegando los agradecimientos por parte de los participantes que todavía siguen conectados, ¿no? Gracias a todos y gracias, chicos, gracias por estar, gracias por permanecer durante todo este tiempo. Bueno, pues ahora sí que con esto ya estamos terminando precisamente una actividad más del servicio social. Gracias por sus invitados, por conectarse y permanecer aquí hasta este momento. Doctora, no sé si quieras comentarles algo a los chicos de servicio. Pues únicamente agradecerles también su presencia y su paciencia. Espero que esto sea para engrandecer todavía más esta experiencia de este servicio social, que sea realmente algo que les agrade, que les llame la atención y que sigamos trabajando con ustedes. Muchas gracias, muchachos. Realmente fue muy agradable tenerlos de compañía y como un auditorio. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Y estamos en comunicación. Gracias a todos. Bueno, ahí está Leti también, que está aquí compartiendo. Rebeca Vallecido, muchísimas gracias. Te haremos llegar ahí tu constancia. Y también, pues bueno, Héctor, muchísimas gracias a todos por estar, a los veteranos que también se conectaron, a Natalia que estuvo por aquí, gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias, chicos, gracias a ustedes.